Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no había máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Conexión. Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor. Meditación. Alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Más de 20 años ya con todos ustedes, todos los días haciendo lo que hemos escrito en nuestro libro, las 100 enfermedades más frecuentes y cómo hacer de la cocina una farmacia. Yo invito a que tengan este libro en sus casas porque va a ser una gran ayuda para tantos y tantos casos clínicos que desde la alimentación pueden mejorar ustedes, simplemente cambiando hábitos, reformando su estilo de vida. Todo está en este libro que encuentran en todas las librerías en Colombia, en Amazon, en los hipermercados. 2 libros en uno, es el único libro en Colombia, 2 libros en uno. Las 100 enfermedades más frecuentes y cómo hacer de la cocina una farmacia. Estamos grabando hoy desde nuestro Parque de la Salud en Dos Quebradas y vamos a hablar de lo que estamos viviendo a diario, el cotidiano, la intoxicación. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso? Que nos intoxicamos. ¿Qué es lo que está pasando? Que cada vez se habla más de la inflamación. Es que estoy reaccionando con mi cuerpo ante procesos de intoxicación porque la industrialización de tantas componentes de la naturaleza pues nos está llevando al deterioro de nuestro organismo, además de los wifi, de los
de los rompemuros, del celular, del computador, de las antenas que nos ponen en las esquinas de nuestras casas, de los transformadores, acompañado del estrés, de la ansiedad y mil problemas que nos llevan al deterioro de la salud y cada vez a tener enfermedades más graves en edades más tempranas. Tener enfermedades más graves en edades más tempranas. Todos los días estamos diagnosticando más cuadros de cánceres en personas muy jóvenes. Y no es que uno diga tan de malas, porque a mí, no, cuando uno se sienta a elaborar la historia clínica, uno se da cuenta la parte laboral, la parte alimentaria, la actividad física, la reactividad, las emociones, y aparece la enfermedad. ¿Y cómo podríamos contextualizar eso? Vamos a hablar de toxicidad. ¿Cómo es ese tema que el cuerpo se va intoxicando y se va deteriorando? El doctor Daniel Castro, que es la persona que maneja nuestros programas de los 6 días de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, en compañía pues, de todo el equipo del Parque de la Salud, pues también nos va a contar, porque una de sus especialidades es la homotoxicología, es la nutrición, es la terapia neural. Y queremos que todos ustedes tengan como todo ese concepto claro de la intoxicación, de la inflamación y de la enfermedad. Doctor Daniel. Doctor Rojas, muchísimas gracias por invitarme al programa y a todos los televidentes. Es un placer transmitir y acompañarlos en esta oportunidad y sin lugar a dudas una de las condiciones de salud más frecuentes a las cuales nos estamos viendo expuestos en estos tiempos es el exceso de toxicidad. Y básicamente tenemos que entender que nosotros como organismos estamos diseñados para depurar toxinas. Y al estar en un medio ambiente en donde hay muchos tóxicos, siempre tenemos ese juego entre eliminación de toxinas y muchas toxinas que ingresan a nuestro cuerpo y tratan de impregnarlo. Entonces siempre estamos en ese juego de la desintoxicación, de eliminación de toxinas. Nosotros tenemos básicamente unos órganos que nos ayudan a eliminar esas toxinas, que se llaman los órganos inmuntoriales. ¿Y esos órganos cuáles son? Son el sistema digestivo. Recordemos que el sistema digestivo no solamente permite la absorción de nutrientes, también nos permite eliminar elementos que no necesitamos en nuestro organismo cuando nos alimentamos. De allí, cuando hay algunos elementos que pasan esa barrera, esos elementos son transportados al hígado y el hígado es otro órgano que nos permite hacer una desintoxicación. Tenemos otros órganos que nos ayudan en ese proceso de eliminación de toxinas, como los riñones. Los riñones constantemente están filtrando la sangre y están eliminando por las vías urinarias esas toxinas que va sacando de allí. También tenemos los pulmones, que nos permiten no solamente tomar el aire, tomar el oxígeno, sino también nos permite exhalar, sacar toxinas a través de ellos. Y tenemos la piel, la cual a través de la sudoración nos permite eliminar toxinas. Básicamente esos son los órganos que nos permiten desintoxicar nuestro organismo. Pero si nosotros estamos expuestos a un mayor número de toxinas, estas van saturando, digámoslo así, estos sistemas de desintoxicación y empezamos a acumular toxinas. Y comienzan a aparecer en los pacientes muchos síntomas. Hay personas que van a consulta y cuentan que llevan ciertos años consumiendo dietas que tienen elementos inflamatorios, dietas a base de elementos que tienen preservantes, a su vez llevan estilos de vida sedentarios. Entonces son personas que comienzan a presentar síntomas como agotamiento, el cual se va presentando poco a poco, síntomas como debilidad, como pesadez, incluso muchos refieren pesadez en las manos. Y son síntomas muy leves, por decirlo así, inicialmente, que nos están indicando que el paciente tiene cierto nivel de toxicidad. Bueno, en ese orden de ideas tenemos que entender qué es lo que pasa con el cuerpo y qué es lo que está pasando con nuestros estilos de vida para decir, tengo eso que está explicando usted, que es la enfermedad. El cuerpo es muy sabio.
¿Ustedes les ha pasado? Van a un restaurante, se intoxicaron y ¿qué hace el cuerpo con esa intoxicación? Vaya, vomite y diarrea. Y a otros terminan llenos de alergia, porque por algún lado, si el cuerpo no saca eso, allá se queda interno y eso destruye nuestro organismo. Pero sucede con todo. Ah, que es que yo trabajo en una construcción y estoy todo el día ya con soldadura y con la pulidora y asbesto cemento y chipla y superboa y pinte, pues el cuerpo empieza, a ustedes se suena la nariz y ahí sale una cantidad de sustancias, pero después tiene tos para botar las que quedaron más adentro y el cuerpo forma moco. Y otra de las cosas que hace el cuerpo muy sabiamente es hacer fiebre, porque cuando el cuerpo produce fiebre, pues es que la fiebre es el horno donde se queman las toxinas. Y también empieza a hacer flujo vaginal y empieza a tener deposiciones variantes, cambios en la orina, la sudoración huele maluco, le da mal aliento. Y el cuerpo es diciéndole a usted, mire, está intoxicado. Yo estoy tratando de botar esas toxinas, déjeme, yo las boto. Pero nos vamos y compramos un antidiarreico, un antialérgico, un antitusivo, un antipirético, anti, cuando el cuerpo está tratando de botar. Entonces es importante que tengan todo esto muy claro. Vamos a ir a estas notas saludables para que ustedes, vamos a ir llevando el cuerpo a la enfermedad y luego comprender cómo a través de muchas ayudas que ustedes van a aprender en sus casas pueden desintoxicar. Veamos estas notas saludables. Conexión, conexión, conexión. Hoy les quiero hablar de un motivo de consulta muy frecuente que ustedes le hacen a uno en la calle, en el teatro, en el supermercado, en el consultorio. Oiga, doctor, tan raro, porque hay tanta gente enferma, porque aparecen tantas enfermedades cada vez más graves. A ver, ustedes dicen, es que mis abuelos tomaban leche, comían carne y formaban tabaco. Vamos a hacer un paralelo, ¿no? Entonces el abuelo trabajaba todo el día en el campo, se levantaba a las 5 de la mañana, se acostaba a las 8 de la noche. El abuelo recibía sol, se hidrataba, no tenía un wifi, no estaba pegado de un celular, no le ponían antenas en la finca. El abuelo no utilizaba agroquímicos, las vacas comían pastico todo el día, el pasto no lo estaban fumigando ni echándole químicos y todo cambió. Ya no estamos viviendo la vida de los abuelos. Es más, el día es más corto. Y todo eso hizo cambiar totalmente el desarrollo de la humanidad. Hace 50 años, hace tan solo 50 años, la población eran 3.500 millones de habitantes. Y pasaron 50 años y hay 7.000. Y como dice el dicho, no hay cama para tanta gente. No hay suficiente comida. Entonces empezaron a inventar, ¿cómo hacemos para que ese árbol de naranjo dé más naranja? Y ese aguacate. ¿Y cómo hacemos para hacer rendir esa comida? Entonces industrializaron todo. Y empezaron a hacer sintéticos, a transformar, a manipular todos los cultivos. Y entonces, eso se llaman transgénicos. Y todo cambió, porque antiguamente la gente comía soya y la soya era buen alimento. Y la gente tomaba lechita de soya. Y tan raro, y ustedes dicen, venga, ¿y por qué ya no? Es que ya no es la misma soya. Ya la soya que nos está llegando y lo mismo está pasando con el maíz y con otros alimentos, ya nos empiezan a hacer una cantidad de cambios a nivel sistémico. Y esto se cambió todo. Se cambió. Y aparecen muchas cantidades de enfermedades. Hablemos qué otras cosas, doctor Daniel, qué otras cosas nos están llevando al proceso de la enfermedad, de inflamación, deterioro y hasta el cáncer, para que entendamos qué es lo que está pasando con la humanidad. Como usted decía, doctor Rojas, hay una relación muy directa entre comillas, el progreso de la humanidad y los niveles de toxicidad. Con el desarrollo de la tecnología, también nos vemos expuestos a la radiación electromagnética.
que muchas veces pasa desapercibida, pero que implica cambios en el organismo. Y muchos motivos de consulta son agotamiento. Doctor, yo me la paso agotado, no sé qué me pasa, toco a la gente y la pringo. Entonces eso nos habla de una toxicidad electromagnética, por ejemplo. Tantos elementos plásticos, tantos elementos alimenticios que vienen envasados, que les aplican preservantes. Todo esto ingresa a nuestro organismo y esto va contaminando el líquido en el cual nadan las células de nuestro cuerpo, el cual se denomina la matriz extracelular. Y allí empieza a empantanar ese líquido. A mí me gusta mucho una analogía que hace el doctor Rojas con un lago. Imaginémonos un lago lleno de peces, pero ¿qué pasa si ese lago se empantana? Esos pececitos empiezan a morirse. Y ya no los ve uno. Y ya no los vemos, entonces así comienzan a ocurrir estos cambios en nuestro organismo. Todos esos tóxicos que podemos ingerir en alimentos, que podemos encontrar en cosméticos, en desodorantes, en elementos que nos aplicamos en la piel, todos esos tóxicos empiezan a ingresar a nuestro organismo y ellos van a ese lago en donde nadan las células, que es la matriz extracelular, y comienzan a empantanar este líquido de nuestro organismo. Entonces, ¿qué comienza a ocurrir? Las células empiezan a afectarse en su comunicación. Ellas se comunican a través de unas señales y esas señales no llegan adecuadamente. Entonces empiezan a tener cierta dificultad en hacer bien los procesos fisiológicos. Y después estas toxinas empiezan a entrar en las células y empiezan a alterar el funcionamiento de las mismas y empiezan a depositarse allí. Y esas toxinas ya avanzan al núcleo celular, en donde se encuentra la información genética, empiezan a alterar esta dinámica de las células para reproducirse y comienzan a aparecer tumores. Y se ha hablado de unas fases que nos permiten desintoxicar nuestro organismo. Por ejemplo, ahorita el doctor Rojas mencionaba que cuando nosotros tenemos diarrea, cuando tenemos secreciones, simplemente lo que queremos es parar esa diarrea, parar esas secreciones, pero esto es una fase de desintoxicación. Es la primera fase de la excreción. Cuando nosotros nos vemos expuestos a ciertos agentes y no permitimos que nuestro cuerpo excrete esa toxicidad, pues esa toxicidad ya empieza a causar una inflamación en nuestro organismo. Y después esas toxinas empiezan a impregnar los tejidos. Y cuando impregnan los tejidos, ya empiezan a depositarse en los mismos y al interior de las células. Comienzan a existir la degeneración celular y comienzan a aparecer síntomas más arraigados. Y por último puede terminar en una alteración en la diferenciación celular, lo cual pues es el cáncer, como llamamos. Entonces, por esa razón es que lo más importante es permitirle a nuestro organismo hacer esas fases de desintoxicación. Y tenemos muchas ayudas para lograr esos objetivos. Por ejemplo, doctor Rojas, hablemos un poco sobre las ayudas que siempre le recomendamos a los pacientes, las cuales pueden hacer en casa. Bueno, una de las cosas que tenemos que tener claro es que entendamos que ya tenemos el problema, ¿cierto? No podemos cambiar la humanidad, siguen montando antenas, siguen con contaminación de carros, cada vez hay más carros, que llegará el tiempo que habrá más carros que humanos y más contaminantes. Adicionalmente, la comida rápida, sintéticas, con preservativos, colorantes y demás. Entonces, ese es el problema que tenemos que afrontar. Que las recomendaciones que nosotros les damos a ustedes es que traten de no consumir alimentos transformados con químicos, que vayan más a la huerta, que tomen más agua y demás. Y les vamos a dar, después de estas notas saludables, una serie de pautas y ojalá estén muy atentos porque vamos a hablar de prevención. Ya tenemos el problema. ¿Cómo vamos a hacer para evitar
que ese problema nos absorba y nos destruya y acaben con nuestra salud. Ustedes, por ejemplo, me ven a mí con este tipo de zapatos. Ah, bueno, yo utilizo zapatos de tela, con cabulla. Y cada que puedo me descalzo. Y a mi casa siempre descalzo. Eso tiene una razón de ser. Ustedes van a ahorita a escuchar dietas, ayunos, desintoxicaciones, enemas, unas plantas medicinales que tienen propiedades depurativas, van a escuchar de ciertos alimentos, sueros, van a escuchar de toda una serie de procesos que si ustedes los ponen en práctica diario, van a poder enfrentarse a ese problema. Eso es lo que nosotros queremos hoy con este programa. ¿Cómo enfrentarnos? Sin necesidad de estar yendo 2 veces a la semana a una droguería o una vez al año o 2 veces al año a un hospital porque estoy muy enfermo. Uno puede evitar la enfermedad. Esta mañana estamos acá en el Parque de la Salud de Dos Quebradas y esta mañana madrugábamos con los pacientes que están en los 6 días de limpieza de colon con recambio de flora intestinal a meditar. Y luego estábamos en clase de yoga y en ayunas, porque ahí es donde tiene un efecto terapéutico positivo estos procesos. A eso es lo que queremos llegar hoy con este programa. Veamos estas notas saludables y estén muy atentos porque vamos a hablar de todos los procesos de desintoxicación para mejorar la salud. Conexión, conexión, conexión. Bueno, entrados en el problema, cada vez más diagnósticos de enfermedad, de inflamación, cada vez personas más jóvenes con diagnósticos más agresivos, pues hay mucho que hacer. Sí, yo no puedo cambiar las torres de electricidad, ni los transformadores que me pegan de mis habitaciones, ni esta cantidad de carros que pasan por todas partes. Eso no lo puedo cambiar, pero yo sí puedo cambiar. Yo sí puedo entender cómo mejorar mis hábitos de vida. Una vez me llegó un paciente acá de 50 años, muy fuerte, muy bonito, muy grande, con pipa de oxígeno. Y yo le dije, ¿a usted qué le pasó? Porque usted se ve muy saludable. Y dijo, doctor, me dediqué a hacer deporte por las calles principales de Barranquilla y me chupé el humo de todos los carros. Él estaba haciendo una práctica maravillosa, él hacía deporte, no sabía dónde hacerlo. Y es lo mismo. Yo quiero comer comida sana, pero la gente cree que la comida sana es que sea light, que sea diet, que sea libre de azúcares, pero le echan unos azúcares peores. Entonces es que ustedes tengan una información de lo más económico, de lo más práctico, de lo más fácil. Entonces, ¿cómo empezar un proceso de desintoxicación, doctor Daniel? Primero que todo tenemos que entender que nosotros somos lo que consumimos. Entonces tenemos que empezar a prestarle mucha atención a la alimentación. En varios programas hemos hablado sobre recomendaciones alimenticias y pues esta es una oportunidad para recordarlas. Recordemos que la mitad del plato de comida tienen que ser vegetales, de los cuales en su mayor parte se recomienda que sean verduras. ¿Por qué razón? Porque a través de estos elementos podemos encontrar muchos fitonutrientes que van a estimular nuestro organismo. Entre ellos van a representar una estimulación de los órganos emuntoriales. Por ejemplo, tenemos la fibra que va a mejorar el funcionamiento del colon, del sistema digestivo. Y ya tenemos allí, cuando nuestro sistema digestivo funciona adecuadamente, una ganancia muy grande porque tenemos una dinámica de eliminación de toxinas muy favorable. Como decía el doctor Rojas, empezar a disminuir el consumo de ciertos elementos que inflaman nuestro organismo. Por ejemplo, los lácteos, los derivados de la leche, las comidas con preservantes, las comidas enlatadas, ese tipo de elementos. Entonces allí ya empezamos a hacer algo muy importante, que es, estamos dándole a nuestro organismo los nutrientes que necesita, pero estamos evitando ingerir tantos elementos que van a saturar nuestros sistemas de desintoxicación. Eso yo pienso que es el comienzo para comenzar a tener un estilo de vida hipotóxico, por decirlo así. Para nosotros ser médicos tuvimos que estudiar
5 años y medio de medicina, más 1 año de internado, serían 6 y medio, y 1 de rural, 7 años y medio estudiando. ¿Alguna vez a usted le enseñaron eso, que la comida, que la alimentación, que el plato, que la mitad? ¿Cómo? No, realmente ni siquiera, pues se hablaba muy poco de desintoxicación. Realmente cuando conocí esta mirada de la medicina, entendí que la desintoxicación era el primer paso para poder manejar cualquier situación de salud. Porque como dice el doctor Rojas, no podemos pretender organizar algo si no hemos desintoxicado. Cuando yo me gradué me hicieron jurar el juramento hipocrático. ¿Usted también? Y resulta que Hipócrates lo que primero dice en ese juramento que nos hacen allá a certificar a todos nosotros cuando nos graduamos, era que este señor decía, dime qué comes y te diré de qué morirás. Pero nunca nos enseñaron el que comes. O nos decían coma liviano, suave, balanceado, ligero. Eso no es una recomendación alimentaria. Ahí no digo nada, coma suave, coma balanceado, no, eso no es nada. No nos enseñaron nutrición, pero tenemos claro y cada vez más médicos nos hemos enfocado en ese proceso de entender que nosotros, si no le damos los nutrientes que necesita nuestro cuerpo, llega la enfermedad. Un país muy famoso, una ciudad muy famosa de India, tiene los mayores índices de pancreatitis, porque las mamás inducen a las hijas que sean gordas, que porque a los hombres les gustan en esa región las mujeres gordas. Entonces hay que casarlas bien casadas. Entonces les dan leche y leche y leche y les dan pancreatitis. Pero no es únicamente en esa ciudad. Es que todos los libros de nutrición nos dicen, la diabetes da obesidad, enferma el páncreas y empeora la diabetes. Y nunca le quitamos a los pacientes diabéticos la leche. No, tome metformina. En vez de decirle, no tome leche, no toma ciertos alimentos y ya, punto. Y a eso es lo que nosotros tenemos que llegar en la práctica médica. Entender la parte nutricional, entender la práctica alimentaria. Entonces, entremos en ese proceso de desintoxicación a través de los alimentos. Bueno, entonces es importante comprender esa parte de la alimentación y como decía el doctor Rojas, no tenemos que discriminar los alimentos solamente por el nivel de calorías, también tenemos que analizar los alimentos desde la toxicidad, desde el aporte de elementos que nos van a alterar. Bueno, entonces ya hablamos que la mitad del plato de comida debe de ser vegetales. Una cuarta parte pueden ser proteínas, entonces no solamente existen las proteínas animales, también tenemos opciones vegetales muy interesantes, por ejemplo los granos como los frijoles, las lentejas, los garbanzos, las arvejas, tenemos también la quinoa, el amaranto, tenemos también, por ejemplo, la espirulina como unas fuentes vegetales muy interesantes. Y también pues tenemos que tener en cuenta que el plato de comida debe tener grasas saludables. Las membranas celulares están conformadas en una gran proporción por grasas y nuestro cerebro está conformado en una gran parte por grasas, entonces debemos de incluir en nuestros platos de comida grasas saludables como el aceite de oliva, como el aguacate, como los frutos secos, poder tener la posibilidad de preparar alimentos con aceite de coco. Entonces, de esta forma ya estamos organizando un plato de comida que tenga los nutrientes que necesitamos y que tenga una disminución de toxicidad que le encontramos pues, en muchos alimentos. Entonces, eso es lo primero. Tenemos que también tener en cuenta que para que nuestro cuerpo se organice tenemos que darle reposos metabólicos. Estos reposos metabólicos consisten en disminuir esa dinámica de nuestro organismo en el procesamiento de los alimentos. Entonces, acá ya entra, por ejemplo, el ayuno, que nos permite ese reposo metabólico a través del cual se va a reponer nuestro organismo y va a eliminar esas toxinas que se han acumulado previamente. Qué bien. Y como es un tema tan difícil el ayuno, interpretarlo, manejarlo, pues vamos a ir a estas notas saludables y vamos a explicarles cómo hacer un ayuno de desintoxicación, de limpieza, de drenaje. Algo que realmente no les va a costar dinero, porque muchos dicen, no, es que el tema de la salud es muy costosa. No, la salud no es costosa, lo que es costosa es la enfermedad.
La salud ustedes si se cuidan y tienen prevención, pues la salud sí hay que invertir para hacer unas ecografías y unos exámenes de sangre y unos chequeos cardiológicos, ginecológicos, urológicos y demás. Eso vale un dinero, pero ¿cuánto cuesta estar enfermo? Si yo invierto en esa prevención, yo lo que estoy realmente es haciendo es una economía en mi salud. Y una de esas que es muy, muy económica es el ayuno. Ya explicó muy bien el doctor Daniel, que somos lo que comemos, nos enfermamos con lo que comemos y demás. Entonces, ¿cómo puedo yo darle un descanso a mi organismo cuando sale una manifestación clínica de diarrea o de estreñimiento, de flujo, de fiebre, de alergia, de tos con expectoración y otras como el cambio de la orina, el mal olor del sudor, que son cosas que yo puedo decir, ay mira, está intoxicada, y ustedes simplemente nos han enseñado las mamás decían, ay mira, tiene mala color. Era un dicho muy cierto de las mamás, es que tiene mala color. Y esa mala color era cuando nos estaba diciendo que el paciente estaba con un problema, estará anémico, o está muy amarillo, está ictérico, o ese color como amarillo verdoso, será un tumor. Y eso lo determina uno muy fácil, pero también el cuerpo nos lo cuenta por todos esos sitios que nos explicaba al principio el doctor Daniel, pero que lo podemos enfrentar de una manera muy sencilla. ¿Cómo ayunar? ¿Cómo hacer un proceso de desintoxicación sin un peso en el bolsillo y simplemente a través del ayuno y qué beneficios terapéuticos tiene después de estas notas saludables? Conexión, conexión, conexión. El ayuno, que la autofagia, agua con limón, o el agua con vinagre, o el agua con té verde, o los ayunos. Y muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ay, qué horrible el ayuno. Eso no vale, eso es muy maluco, es que aguantar hambre. Qué pena, qué tristeza que la gente relacione ayuno con hambre, porque es que uno no debería ayunando tener hambre. Uno ayunando debería es tener un equilibrio, un bienestar con la salud. ¿Cómo es ese tema del ayuno y cómo lo podemos hacer? Como usted decía, doctor Rojas, es importante, me gusta mucho un dicho que usted ha mencionado, que nosotros no podemos reparar el carro sin apagarlo. Entonces, sí, reparemos el carro con el motor prendido. Eso pues. es imposible. Entonces, para comenzar ese proceso de reparación, tenemos que empezar a disminuir, a entrar en un proceso de reposo metabólico. Y una herramienta muy interesante es el ayuno, que consiste básicamente en disminuir ese consumo de alimentos en un día. Se ha clasificado el ayuno, por ejemplo, ayuno completo, que es estar por lo menos, pues estar las 24 horas sin consumir alimentos y solamente sostenernos consumiendo líquidos, consumiendo infusiones o consumiendo algunas frutas. Pero también podemos recomendar un ayuno intermitente, que consiste en no consumir alimentos o tener una restricción en el consumo de alimentos por unas 16 horas. Y por 8 horas consumir alimentos muy suaves, que es una buena propuesta para las personas que no están enseñadas a hacer un ayuno, que comiencen haciendo unos ayunos intermitentes. Los ayunos intermitentes, por ejemplo, se pueden hacer hasta por 5 días o incluso se puede hacer por más tiempo. Pero se ha hablado que cuando ya el ayuno intermitente se hace por 5 días, comienzan a ocurrir unos cambios metabólicos muy interesantes. Entonces, realmente el ayuno es una herramienta que podemos utilizar para comenzar ese proceso de eliminación de toxinas. Y es algo que recomendamos muy frecuentemente en las consultas, cuando las personas lo que están buscando no es aliviar solamente un síntoma, sino comenzar a resolver su proceso de enfermedad de raíz, que es la propuesta de salud que como Parque de la Salud tenemos, es decirle al individuo, listo, para comenzar ese proceso en donde tú puedas ir solucionando ese problema de salud de raíz, tenemos que enfocarnos en desarrollar muy bien la primera fase, que es la fase de desintoxicación. Y el ayuno es algo que recomendamos muy a menudo porque es muy económico y porque lo puede hacer cualquier persona. Bueno, ¿cómo las personas podrían hacer un ayuno? Por ejemplo, pueden consumir durante ese lapso de tiempo
agua y frutas, algunas fruticas, por ejemplo uva Isabela, que la uva Isabela se recomienda porque es una fruta que no se fumiga, entonces acá estamos disminuyendo ese nivel de toxicidad, no estamos consumiendo ese tóxico y lo podemos consumir en porciones durante ese lapso de tiempo. Para los pacientes que tienen un problema en el metabolismo de los carbohidratos, que son diabéticos, se recomienda consumir, por ejemplo, unas frutas que lleven a un menor índice glicémico, por ejemplo, el kiwi, el melón, la uchuva. La idea es que estas sean consumidas separadas en porciones y durante ese lapso de tiempo el paciente esté consumiendo agüita. También, por ejemplo, se ha recomendado el consumo de infusiones, que las infusiones tienen propiedades digestivas muy interesantes, por ejemplo, infusiones de hinojo, infusiones de manzanilla, que las pueden consumir los pacientes en ese lapso de tiempo. Ahora, ayunar es aguantar hambre. Digamos que puede que ustedes sientan hambre porque están acostumbrados al arroz, a la arepa, al pan, al huevo, a los frijoles y todo. Y bien, ¿cierto? Son alimentos que nosotros pues, necesitamos como fuente energética. Pero ¿qué pasa cuando ustedes ayunan? El cuerpo tiene que buscar la energía de algún lado. Entonces yo voy a poner a él en ayuna. ¿Y cuánto pesas? 64. Bueno, entonces él tiene 64 y todos los 64 kilos no es únicamente hueso y músculo. No, él también, así sea una persona flaca, él también tiene guardado alimentos que el cuerpo tiene que almacenar porque no los gastó, porque él se levantó y no alcanzó a hacer ejercicio, desayunó muy bien y se sentó todo el día. Entonces él se comió, no sé, una cantidad de calorías y no se las va a gastar todas. Entonces el cuerpo las guarda y después vuelve y las guarda. Y cuando yo guardo esas calorías, y yo no como ese día por algún motivo porque quiero ayunar, pues el cuerpo se tiene que alimentar de lo que él tiene guardado. Pero si él todos los días sigue comiendo y guardando, comiendo y guardando y comiendo y guardando, dentro de 6 meses él no pesa 64, pesa 70. Y va a pesar más. Cuando ustedes hacen un ayuno, el cuerpo entra en un estado que se llama autofagia. Auto es yo mismo. Fagia, comer. Entonces, ¿yo qué me como? Pues lo que tengo guardado. Denle ustedes a través del ayuno la oportunidad al cuerpo que desintoxique alimentándose de lo que tiene guardado. ¿Y qué tiene guardado? Hígado graso, placas de ateroma en las arterias, gordito aquí, gordito acá, gordito allá. Y el cuerpo se alimenta de eso. ¿Qué necesita? Un buen estado de hidratación, como él decía. Entonces, bueno, entonces la mañana yo me levanto, dejo la noche anterior remojando un vaso con agua y una cucharada dulcera con chía. Entonces remojo la chía, me levanto y me tomo eso por la mañana. Puedo estarme hidratando, entonces si yo no quiero tomar agua sola, entonces hay cosas que nos ayudan mucho en los ayunos. Entonces tome agüita con vinagre, o agua con limón, o el té verde que les va a ayudar, el té o las mismas aromáticas, sin azúcares, y ya el cuerpo entra en un proceso de desintoxicación. Eso es lo que necesita. De esta manera, ¿qué es eso que el cuerpo está ácido y después se vuelve alcalino? ¿Qué es acidez y alcalino en los ayunos? La matriz es el líquido en el cual nadan las células de nuestro organismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todos los alimentos que nosotros consumimos no solamente pueden tener toxinas, sino que esos alimentos van a dejar un residuo metabólico ácido o un residuo metabólico alcalino. Que además no lo muestra la orina. Cuando uno le hace un parcial de orina, usted le dice, ¿no? En la orina aparece algo que se llama el pH, y cuando ese pH puede estar muy ácido, y eso nos está indicando que en nuestro organismo hay unos niveles de acidez interesantes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el organismo se encuentra ácido, las células empiezan a desarrollar ciertos mecanismos para poder sobrevivir. Y en esos mecanismos también comienzan a aparecer algunas alteraciones. Y cuando una persona tiene un cuerpo ácido por mucho tiempo, esto puede llevar a que las células incluso empiecen a tener una degeneración y puedan llevar al cáncer, por ejemplo. A eso quería llegar, buena, Daniel, porque cuando lo que le está explicando es la explicación del cáncer. Está ácido, ahí está el campo de cultivo. ¿Para qué? Para que usted se vuelva cáncer. ¿Y qué es? Comida, es no desintoxicar. Entonces, por esa razón, cuando nosotros hacemos un ayuno, nuestro organismo a nivel celular empieza a hacer esa depuración, empieza
a cambiar ese patrón de ácido y se empieza a volver el organismo más alcalino y el cuerpo empieza a funcionar de una mejor forma. Entonces, ese es una de las razones por las cuales se recomienda la desintoxicación en las personas. Bueno, entonces yo quiero que después de estas notas saludables hablemos de qué alimentos son ácidos y qué alimentos son alcalinos, para que ustedes entiendan cómo a través del ayuno, cuando están tomando el agua con chía o el agua con vinagre o el agua con limón o están consumiendo algunos té verdes y algunas aromáticas, también con otros alimentos que son alcalinos podemos desinflamar. Y entonces no es únicamente prevenir el cáncer, es quitar la inflamación, es mejorar el dolor, es tener más capacidades físicas e intelectuales a través de la alimentación. Y aquí todavía no estamos hablando de ningún medicamento, ni químico ni de natural que ustedes consuman, simplemente algo tan sencillo y económico como ayunar. Veamos estas notas saludables. Conexión, conexión, conexión. Doctor Daniel, entonces hablemos un poco de esa lista de alimentos ácidos y alcalinos y entender por qué cuando comemos ciertos alimentos usted dice me inflamé, me hinché, no me cierra la ropa, quedé mal, quedé sin energía. Bueno, como habíamos mencionado ahorita, todos los alimentos dejan en nuestro cuerpo o un residuo metabólico ácido o un residuo metabólico alcalino, lo cual va a llevar a que nuestro cuerpo esté ácido o a que nuestro cuerpo esté alcalino. Si en una semana nosotros consumimos más alimentos ácidos, ¿cuál va a ser el resultado? Que nuestro cuerpo va a estar ácido. Inflamado. Inflamado, que nuestro cuerpo va a estar pesado, estresado. Pero si nosotros en una semana, por poner un ejemplo de un lapso de tiempo, consumimos más alimentos que dejen un residuo metabólico alcalino que ácidos, el resultado final es que nuestro cuerpo va a estar un poco más alcalino. Entonces, decir que consumamos solamente alimentos alcalinos es muy difícil porque hay muchos alimentos que los consumimos muy frecuente y son ácidos, pero la idea es siempre inclinarnos como al consumo de alimentos que nos representen una alcalinidad más que todo. Entre estos alimentos tenemos los vegetales. La mayor parte de los vegetales tienen en nuestro cuerpo propiedades para volverlo alcalino. Solamente hay algunos pocos que dejan cierto nivel de acidez, pero la mayor parte permiten una alcalinización. Entre ellos, lo que mencionaba ahorita el doctor Rojas, que podemos utilizar cuando ayunamos, es el agua con limón. El limón, así sepa ácido, en nuestro organismo deja un impacto alcalino. Es muy distinto el sabor al impacto que deja en nuestro organismo. Entonces, acá encontramos las verduras. Las verduras dejan un residuo metabólico alcalino muy interesante. ¿Qué alimentos dejan un residuo metabólico ácido? Por ejemplo, las carnes, en especial las carnes de res, de cerdo, los lácteos, las comidas dulces, los alimentos con preservantes. Estos alimentos comienzan a dejar en nuestro organismo esa huella ácida. Entonces, si en una semana un individuo se la pasa consumiendo carne todo el tiempo, se la pasa tomando leche, se la pasa comiendo postres, chocolatinas, se la pasa tomando licor, pues ¿cuál va a ser el resultado? Un cuerpo ácido. Entonces es un organismo que está más predispuesto a la enfermedad, porque su organismo desde adentro empieza a alterarse y obviamente pues se enferma. Pero si una persona en una semana, supongamos 5 días de la semana, consume muchos alimentos alcalinos y de pronto, bueno, pues todos tenemos una vida cotidiana, de pronto la persona se fue y consumió algún alimento ácido, pues es más la carga alcalina que ácida, por lo tanto el cuerpo se va a compensar bien y pues va a estar saludable. Entonces a eso pues es a lo cual queremos llevar a las personas, para que tengan esa conciencia de estar consumiendo alimentos que van a generar una alcalinidad. Bueno, ahorita mencionando otros ejercicios que podemos hacer para desintoxicar nuestro organismo, tenemos que hablar de los enemas, de cómo limpiar a través de nuestro colon nuestro organismo. Claro, mire, ahora que usted está tocando este tema, porque ustedes dirán, bueno, es que yo como mucho alimento ácido,
Pues entonces ayúdense a alcalinizar, simplemente consigan una bolsa de enemas y café orgánico, hagan un café la clave para preparar este café es que hierva siquiera unos 10 minutos para que salgan esos polifenoles y terpenos que tiene el café y se hacen enemas. Yo siempre he dicho que el que tenga una bolsa de enema en la casa tiene un médico en la casa, porque es una manera de yo sacar. Cuando usted dice, me comí esa bandeja paisa y también tomé mazamorra y el bocadillo y usted quedó que se revienta y dormido y vuelto nada, pues usted está inflamado porque se excedió en esos alimentos ácidos. Entonces se hace un enema con café. Cuando ustedes se sientan indispuestos o tomaron licor o intoxicados o deteriorados con ciertos alimentos, con el enema van a pasar de ácido a alcalino porque drena todo el organismo. Y ya posteriormente, quienes tengan las opciones terapéuticas, que es lo que hacemos en los parques de la salud, existen sueros. Hay unos sueros maravillosos. Hablemos un poco de la sueroterapia en los casos de inflamación y en los programas de desintoxicación. Bueno, entonces, para hacer una prescripción de medicamentos ya que tengan propiedades desintoxicantes, tenemos que entender qué tipo de enfermedad tiene la persona. Si la persona tiene una condición de salud que pueda salir fácilmente con reposo metabólico, con enema o con medicamentos vía oral, bien, una persona se le pueden recomendar esos medicamentos y muy probablemente salga de su condición de salud. Por ejemplo, condiciones de salud en donde el organismo está inflamado, condiciones de salud en donde el cuerpo está excretando, por ejemplo, una tos, una diarrea, pues se puede manejar con estas ayudas. Pero si la persona ya tiene una condición de salud que nos lleva a pensar que tiene un nivel de toxicidad más profundo, por ejemplo, a nivel intracelular, por ejemplo, una toxicidad ya de depósito de toxinas en los tejidos, pues ya tenemos que ayudarnos con sueros que ayuden a eliminar esas toxinas. Entonces, en nuestros parques de la salud tenemos opciones muy interesantes de sueros que tienen elementos biorreguladores que nos van a permitir, por ejemplo, mejorar el drenaje del líquido de nuestro organismo, o sea, desempantanar ese lago en donde los peces nadan. Tenemos también opciones en donde se puede estimular el hígado para que mejore sus procesos de desintoxicación. Hay opciones que nos permiten desintoxicar el sistema digestivo para que bote mejor las toxinas. También tenemos opciones que nos permiten estimular los riñones, que los riñones, recordemos que es uno de los órganos que nos permite desintoxicar nuestro cuerpo para que funcione mucho mejor. Y tenemos opciones que nos permiten empezar a sacar toxinas del interior de las células. Obviamente ese proceso se hace con una periodicidad, lo que se recomienda es que sea por unas 5 semanas, que el paciente en ese lapso de tiempo tenga vigilancia y que el paciente tenga el compromiso de seguir una dieta adecuada y de tratar de no intoxicarse, porque si el paciente viene cada 8 días a colocarse un suero, pero está en la calle consumiendo elementos tóxicos, pues ahí está botando la platica y no está haciendo nada. Bueno, conclusión, el ayuno intermitente, los enemas de café, el consumir agua con chía en la mañana o agua con vinagre o el agua con limón, los té que son tan importantes o aromáticas de romero, de tomillo, de orégano, que son muy desintoxicantes, el ayuno de las frutas que puede ser con uva Isabela o con piña o con papaya, son ayudas terapéuticas importantes y adicionalmente los sueros. Entonces son una terapia que dura aproximadamente 1 hora, se aplica semanalmente o 2 veces a la semana y dependiendo de la historia clínica nosotros recomendamos unos sueros que nos van a ayudar en el proceso de desintoxicación. Ojalá todos ustedes tengan muy claro todo este recorrido de la enfermedad a través de los malos hábitos que nos llevan a la inflamación, a la acidez, al cáncer y a todo lo que es el dolor que se puede revertir con cosas tan sencillas como las ya mencionadas. Doctor Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros y a todos ustedes, ojalá que estén muy atentos a poner en prácticas estas recomendaciones. Muchísimas felicidades. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer
amanecerá, aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada.